10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 15º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos que van del 25 al 37, la espléndida parábola del buen samaritano. Para comprenderla plenamente, debemos comprender la introducción, Lucas 10 del 25 al 29. El Evangelio comienza diciendo que se levanta un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Se levanta, es decir, como que se toma la palabra, sí, pero también casi podríamos decir se revela, ¿no? El verbo anistemi, o sea, se levanta contra él, es para ponerlo a prueba, para lograr, como siempre, ver si podían tomarlo desapercibido con una sabiduría correcta. Ec peirazzo, para ponerlo a prueba. Y la pregunta es, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para poder alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde, apelando a sus conocimientos, como es maestro de la ley, él debe saberlo mejor que nadie. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees tú? Digamos, le devuelve la pregunta al doctor de la ley, repito, apelando a sus conocimientos, y ahora es él el que pues no puede quedarse callado. El doctor de la ley le responde bien, con el compendio de 2 citas. La primera, Deuteronomio 6:5, tomada del Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero luego añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Segunda cita, tomada de la ley de santidad del Levítico 19:18. En efecto, en los demás sinópticos, en Mateo y Marcos, esta composición de estas 2 citas, creando el primer y el segundo mandamientos extremadamente cercanos, no la hace el escriba, sino el mismo Jesús. Pero en este caso es una respuesta que Jesús le pide al escriba y el escriba, el doctor de la ley, responde bien. Y Jesús asiente, es decir, acepta la respuesta del escriba. De hecho, le dice, orthos apekrícenes, es decir, has respondido correctamente. Orthos, de manera correcta has respondido. Pero no se queda solamente en aprobar la respuesta, sino que lo invita a pasar de la corrección a la acción. Por eso le dice, haz esto y vivirás. Orthos apekrices. Tutopoiei, haz esto y tendrás vida. No basta pues con saber en teoría cuál es la respuesta del mandamiento principal, hay que hacerlo. Y es interesante cómo el doctor de la ley, que ha venido, digamos, a pinchar a Jesús, a ver si puede responder bien, termina cuestionado él, ¿no? No sale exitoso de la prueba, pero sí cuestionado en su misma respuesta. Y por eso nos dice el versículo 29 que él, para justificarse, dikaiosai, para parecer santo, excusado ante este precepto del amor al prójimo, para encontrar un modo en el que él pueda salir como justo de esta pregunta, de este mandamiento, hace la siguiente pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi plesios? El prójimo, mi plesion. Efectivamente, prójimo, la palabra plesion, representa aquel que está a mi lado, aquel que está junto a mí, aquel que es próximo a mí, cercano. ¿Quién es pues el que está cercano a mí, al que yo debo amar? ¿Quién está incluido y quién está excluido en este grupo? Y Jesús no da una respuesta teórica, sino que responde, como hace muchas veces, con la parábola del buen samaritano que inicia en este momento. Como siempre, con una frase que nos ambienta, así como encontraremos en el capítulo 15, un hombre tenía 2 hijos, ahora esta frase es, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó.
Hacía el camino pues de Jerusalén a Jericó, un camino sin duda peligroso en aquel tiempo, constantemente agitado por presencia de bandidos, como ocurre muchas veces también en nuestros caminos. Y este hombre cayó en manos de ladrones. Periépesen, se vio envuelto, atrapado por los ladrones, por los malhechores. Y estos ladrones lo dañan profundamente. Se dicen de los ladrones que hacen las siguientes acciones. Ekdiusantes, lo despojan, lo desnudan literalmente, o sea, le quitan todo, no le dejan absolutamente nada. Como si esto fuera poco, plagas epicentes, lo cubren, lo llenan completamente de plagas. Es como si no dejaran nada sano en él, ¿no? Le pegan una paliza soberana. Y lo dejan medio muerto, emizané, medio muerto. O sea, lo dejan ya definitivamente muy mal, ¿no? Lo dejan casi al borde de la muerte, de modo que si no recibe ayuda va a morir. Esa es la presentación del escenario, ¿no? Este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, del cual no se dice la identidad, pero se entiende que es un judío porque viene de Jerusalén, o sea, baja de Jerusalén, ha salido de Jerusalén y va a su tierra, a Jericó. Y se encuentra pues tirado por el camino, tremendamente mal. Y a continuación Jesús explica qué ocurre con los que pasan por el camino. Ya sabemos la historia, pasan 3. Pasa un sacerdote, y es interesante porque del sacerdote se dice que lo vio. Pasó un sacerdote, bajaba un sacerdote y lo vio. Pero nuestra traducción normalmente dice pasa de largo. Pero en realidad no es solo que pasa de largo, sino antiparelten. Se cambia de lado y sigue de largo. O sea, va por otro lado. O sea, para no pasar al ladito de este hombre que está herido, para no verlo más de cerca, se cambia de lado y sigue. Y luego, después del sacerdote, pasa un levita que hace lo mismo. Lo ve, se cambia de lado y sigue su camino. Es posible que la motivación que hayan tenido estos dos personajes, el sacerdote y el levita, haya sido la de no contaminarse ritualmente, ¿no? Si venían de celebrar el culto, de estar cerca del Señor, y las normas rituales pues no permitían el contacto con la sangre, probablemente tenían en mente esto. Lo cual hace interesante subjetivamente el relato, porque casi que podemos imaginar las excusas de estos hombres, ¿no? Me encantaría ayudarlo, me gustaría darle una mano, pero para no contaminarme no puedo. Y esto pues los hace más cercanos a nosotros. No terminan siendo el sacerdote y el levita personajes, digamos así, monstruosos con los que no nos podemos identificar, sino también pues personajes muy parecidos a nosotros, ¿no? Que siendo cristianos deberíamos apersonarnos de todo el que sufre, pero siempre tenemos alguna excusa, ¿no? Me gustaría, pero... Bien. En cuanto al tercer personaje, ya sabemos desde el principio que va a haber una diferencia, porque el versículo 33 comienza diciendo Samarites de Tis. Sin embargo, un samaritano, y es interesante porque el sacerdote es aquel que pertenece al pueblo, debería mostrar compasión, además está encargado de las cosas divinas. Pero aquí se trata de un samaritano, es aquel que no se lleva con los israelitas, no tiene la misma fe de Israel, es distinto, no es prójimo en teoría, ¿verdad? Es decir, no es aquel que está de algún modo emparentado con este hombre que sufre, no es de su propio pueblo. Al igual que los demás, se dice que lo ve, se usa el verbo orao, lo ve. Sin embargo, las acciones que lleva a cabo son abundantes y completamente diferentes de las acciones que habíamos encontrado hasta ahora. Esplagnice. Lo primero que hace este hombre es conmoverse, se conmueve.
Es decir, se deja tocar por el sufrimiento de este hombre caído, medio muerto, golpeado, despojado. Y no pasa de largo, no hace esfuerzo para no verlo, sino que lo ve. O sea, en su ver ya hay algo diferente que los demás, que no ven y dejan de ver. Él ve y se conmueve. Se tiene el valor de seguir viendo. Y aquí hay algo interesante porque nosotros a veces caemos en este error, ¿no? Nos aseguramos de no conmovernos. Nos repetimos razones por las que no debemos conmovernos o simplemente dejamos de ver inmediatamente o procuramos desembarazarnos del problema, entre comillas. Y luego se dice del samaritano que obviamente su conmoción no se queda solo en teoría, sino que inmediatamente catedesed ta traumata, le venda las heridas, los traumas. Efectivamente el samaritano pues comienza a hacerse cargo de este enfermo, de este herido, de este hombre al que se le ha hecho daño. Y lo primero que hace es comienza a vendarle las heridas, o sea, comienza el camino de sanar sus traumas. Luego, epigeon elaion kai oinon, vierte, echa en las heridas aceite y vino. Aceite y vino. Los padres pues comentarán mucho, ¿no? Que es el aceite de la misericordia, ¿no? El vino de la gracia que se echa sobre las heridas. Bueno, ya lo sabemos, porque aceite y vino. Bueno, el vino desinfecta, ¿no? Y el aceite suaviza, ¿no? Si el Señor hace con nosotros también, nos purifica y nos perdona. Pero como si esto fuera poco, como que no. Una cosa propia en la parábola es no se marca el límite de cuánto se hace cargo el samaritano de este hombre. Lo monta sobre su propia cabalgadura, es decir, decide caminar él mientras va montado esta persona que no puede valerse por sí misma, lo conduce a la posada y le invita y pide al posadero cuida de él personalmente. Toma él mismo sobre su cuidado a este hombre. Entonces repito las acciones. Se conmueve, sana las heridas, vierte aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo conduce a la posada, cuida personalmente de él. Y la historia no se acaba. Como les decía, ya es como si no tuviera límites el cuidado. Al día siguiente, es decir, el cuidado permanece más allá de la noche, saca 2 denarios y se los da al posadero. Y le dice luego, pues, cuídalo, lo encarga, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. Se preocupa. Esta es la parábola del buen samaritano. Concluida la parábola, Jesús hace su remate de la parábola, ¿no? Es decir, su conclusión. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Plesion, prójimo, endoki, ¿te parece a ti gegonai? Interesante, la pregunta de Jesús es, ¿cuál de estos hombres, de estos 3, llegó a ser el verbo ginomai, que significa llegar a ser? ¿Cuál de estos 3 no solamente era, sino que llegó a ser, se hizo prójimo del hombre que estaba sufriendo? Así es interesantísimo. A veces no caemos en la cuenta de cómo Jesús lo que hace es cambiar completamente la pregunta. ¿Cuál era la pregunta del escriba? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le enseña toda una parábola para cambiarle el sentido y terminar con la pregunta, ¿quién de los 3 se hizo prójimo? Así, la pregunta concreta no es ¿y quién es digno de mi amor?, sino ¿a quién puedo acercarme? ¿A quién le puedo brindar cuidado, protección y amor? Y obviamente el doctor de la ley responde, el que hizo misericordia con él. O poiesas to Helios, el que llevó a cabo misericordia con él. Que es la mejor respuesta, la más bella. El prójimo es aquel que tiene misericordia, que cuida. Probablemente el doctor de la ley lo dice así para no decir el samaritano, ¿no?
que era lo que se le revolvían las entrañas por dentro de ese samaritano. Pero al final termina diciendo algo que es más valioso, ¿no? Porque prójimo es aquel que hace misericordia, que se acerca y hace misericordia. Y entonces Jesús ahí brinda su conclusión de la parábola. Termina de rematar la parábola diciendo: anda y haz tú lo mismo. Nuevamente, así como ya había hecho al inicio, lo invita a pasar de la noción a la acción. Y bueno, para culminar, recordar esta idea que todos sabemos, ¿no? ¿Quién es el verdadero prójimo? Aquel que tuvo misericordia de nosotros, se acerca, nos cura los traumas, las heridas, vierte aceite y vino en nuestro corazón, nos monta en su propia cabalgadura, nos lleva a la posada de la iglesia y no termina nunca los cuidados con nosotros. Lo sabemos bien, es nuestro Señor Jesucristo, verdadero y buen samaritano. En Él, dice San Pablo este domingo, habita toda la plenitud, y Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Pues alabemos a nuestro Señor, verdadero buen samaritano, y comportémonos como Él. Que Dios los bendiga.